¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al ser la última voz de Dios en la tierra durante 400 años? ¿Puedes imaginar la terrible soledad de gritar verdades que nadie quiere escuchar, sabiendo que después de ti vendrá el más absoluto silencio divino? El viento del desierto sopla con fuerza sobre las murallas reconstruidas de Jerusalén, arrastrando consigo el polvo de siglos de lágrimas y el eco de promesas aparentemente olvidadas. Es aquí, en esta ciudad que renació de sus propias cenizas después del exilio babilónico, donde encontramos a un hombre cuyo nombre mismo significa mi mensajero. Malaquías, el último profeta antes del gran silencio, camina por calles empedradas que han visto demasiada gloria y demasiada ruina. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, reflejan el peso de una misión que pocos comprenden. Cada paso que da sobre la piedra sagrada de Jerusalén resuena con la autoridad de quien lleva las palabras del Altísimo, pero también con la amargura de quien ve cómo esas palabras caen en corazones endurecidos como el pedernal. La ciudad santa, que debería brillar como una antorcha en las tinieblas de las naciones, yace sumida en una oscuridad espiritual más densa que la noche más cerrada. Los muros están levantados, el templo reconstruido, pero algo esencial se ha perdido en el proceso. El alma misma del pueblo elegido se desmorona como arena entre los dedos. Observa, si puedes, la escena que se desarrolla ante los ojos del profeta esta mañana. Los primeros rayos del sol iluminan el atrio del templo, donde los sacerdotes, herederos de Aarón, realizan sus rituales con la misma pasión que un mercader cuenta monedas. Sus vestiduras, que deberían ser inmaculadas, están manchadas no solo por la sangre de los sacrificios, sino por la corrupción de sus almas. Malaquías se acerca lentamente, su túnica ondeando en el viento matutino. Sus pasos son deliberados, cargados de una autoridad que proviene de lo alto. Puede ver lo que otros no ven: animales cojos y enfermos siendo ofrecidos sobre el altar sagrado, mientras los mejores ejemplares son vendidos en el mercado para beneficio personal. Su corazón se desgarra al presenciar tal profanación. ¿Acaso ofrecerían ustedes eso a su gobernador? Su voz resuena por todo el atrio, cargada de una indignación santa que hace temblar hasta las piedras del templo. ¿Sería él complaciente con ustedes? ¿Lo recibiría con agrado? Los sacerdotes se detienen. Sus rostros se enrojecen, pero no de vergüenza, sino de ira contenida. El silencio que sigue es más pesado que el plomo. Los comerciantes del templo, los cambistas, los vendedores de palomas, todos detienen sus actividades por un instante. Es como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar las palabras del último mensajero de Dios. Pero la respuesta no se hace esperar. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?, preguntan los sacerdotes con una insolencia que hiela la sangre. Sus palabras destilan desprecio y una arrogancia que ofende al cielo mismo. No ven su propia corrupción porque sus ojos están ciegos por la avaricia y el poder. Malaquías siente el peso de la revelación divina descender sobre él como una cascada de fuego. Las visiones comienzan a fluir por su mente con una claridad que corta como espada de doble filo. Ve el futuro desplegarse ante él como un pergamino celestial, y lo que contempla lo llena tanto de esperanza como de terror. En sus visiones ve a un hombre vestido de pelo de camello, de aspecto austero y mirada penetrante, predicando en el desierto junto al Jordán. Su voz es como trueno en la vastedad árida. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Es Juan, el precursor, el mensajero que vendrá a preparar el camino antes del gran día. La visión se intensifica y Malaquías ve multitudes acudiendo a ese hombre del desierto, confesando sus pecados, siendo sumergidos en las aguas del río sagrado. Fariseos y saduceos, publicanos y soldados, todos doblan sus rodillas ante el llamado al arrepentimiento. Es la preparación para algo mucho más grande, algo que cambiará el curso de la historia humana para siempre. Pero entonces, la visión se transforma y se vuelve aún más gloriosa y terrible. Ve a otro hombre, de apariencia sencilla, pero con ojos que contienen toda la sabiduría del universo. Este es el Mesías prometido, el deseado de todas las naciones.
aquel que vendrá a su templo como Señor. La imagen es tan intensa que Malaquías siente que su corazón podría estallar. Ve al Mesías caminando por estas mismas calles de Jerusalén, enseñando con una autoridad que nunca antes se había visto. Sus palabras son como miel para los humildes y como fuego para los soberbios. Sana a los enfermos con un simple toque, resucita a los muertos con una orden, perdona pecados con una mirada llena de compasión. Pero la visión toma un giro sombrío y desgarrador. Ve a ese mismo Mesías siendo rechazado por su propio pueblo, especialmente por los líderes religiosos. La ironía es tan amarga que duele. Aquellos que deberían reconocerlo primero son los que más se oponen a él. Los mismos sacerdotes que ahora profanan el templo con sus ofertas defectuosas serán quienes conspiren contra el Hijo del Altísimo. Las imágenes se suceden con una rapidez abrumadora. Ve al Mesías siendo traicionado por 30 monedas de plata, arrestado en un jardín bajo la luz de antorchas, juzgado en tribunales tanto religiosos como civiles. La injusticia es tan flagrante que el profeta siente náuseas espirituales. Pero lo más terrible está por venir. Ve una colina fuera de los muros de la ciudad, 3 cruces alzándose contra un cielo que se ha vuelto negro como el luto. En la cruz del centro, el Mesías prometido agoniza, no por sus propios pecados, sino cargando sobre sí la maldad de toda la humanidad. Sus palabras de perdón para con sus verdugos resuenan en los oídos de Malaquías como un eco eterno. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El profeta llora sin poder contenerse. Las lágrimas corren por su rostro curtido mientras contempla el precio que el amor divino está dispuesto a pagar. Pero entonces la visión se ilumina con una gloria cegadora. Ve la tumba vacía, ve al Mesías resucitado, ve la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. Y hay más. Ve el regreso del Mesías, pero esta vez no como cordero para el sacrificio, sino como león conquistador. Ve los cielos abrirse y al Hijo del Hombre descendiendo con poder y gran gloria para establecer su reino eterno. La tierra tiembla, los elementos se funden, pero para aquellos que han creído es el día de la liberación definitiva. Cuando las visiones se desvanecen, Malaquías se encuentra de nuevo en el atrio del templo, rodeado de rostros hostiles y corazones endurecidos. Pero ahora lleva en su pecho un fuego que no puede ser apagado. Una urgencia que no puede ser silenciada. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Proclama con una voz que parece venir del mismo trono de Dios. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Las palabras caen como martillazos sobre el corazón de quienes las escuchan. Pero muchos las rechazan antes de que puedan penetrar en sus conciencias endurecidas. La tragedia de la humanidad se repite una vez más. Rechazan la luz porque aman más las tinieblas. Pero Malaquías no se detiene. Su misión trasciende la oposición humana. Camina por las calles de Jerusalén y en cada esquina encuentra nueva evidencia de la decadencia espiritual que consume al pueblo como una lepra invisible. En el mercado ve a comerciantes que usan balanzas falsas, engañando a viudas y huérfanos sin el menor remordimiento. Sus corazones se han vuelto tan duros como las piedras del camino, y la justicia es para ellos solo una palabra vacía. Se detiene junto a un grupo de niños huérfanos que buscan comida entre los desechos del mercado. Sus rostros demacrados y sus ojos apagados son un testimonio silencioso de una sociedad que ha olvidado los mandamientos más básicos del amor y la compasión. Malaquías se arrodilla junto a ellos y por un momento sus ojos se encuentran. En esa mirada intercambiada se refleja toda la tragedia de un pueblo que ha perdido su alma. El Señor será pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, pronuncia con voz quebrada por la emoción, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Sus palabras se extienden por las calles como ondas en un estanque, tocando conciencias que creían estar muertas, despertando remordimientos que habían sido sepultados bajo años de endurecimiento. Pero no todos rechazan el mensaje.
En los rincones más oscuros de la ciudad, en las casas más humildes, hay corazones que aún laten al ritmo del cielo. Malaquías los encuentra, estos remanentes fieles, y en sus ojos ve el reflejo de la esperanza que no se extingue. Es en casa de uno de estos fieles donde el profeta pasa sus noches más oscuras. Aarón, un anciano escriba que ha permanecido fiel a pesar de la corrupción generalizada, le ofrece refugio y compañía. Es aquí, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, donde Malaquías recibe algunas de sus revelaciones más profundas. «Los tiempos son difíciles, profeta», susurra el anciano con una voz que lleva el peso de décadas de desilusión. «A veces me pregunto si Dios se ha olvidado de nosotros». Malaquías levanta la vista del pergamino, donde está escribiendo las palabras que ha recibido del Altísimo. Sus ojos brillan con una luz sobrenatural en la penumbra de la habitación. «Aarón, amigo mío», responde con una ternura que contrasta con la dureza de sus palabras públicas. «Dios no se olvida, nunca se olvida, pero su tiempo no es nuestro tiempo y sus caminos no son nuestros caminos. Lo que parece silencio es en realidad preparación. Lo que parece abandono es en realidad una prueba de nuestra fe». El anciano asiente lentamente, pero sus ojos reflejan la lucha interna que libra todo creyente en tiempos de aparente ausencia divina. «He visto el futuro, Aarón», continúa el profeta, su voz bajando hasta convertirse en un susurro cargado de misterio. «He visto días de tinieblas que harán que estos parezcan luminosos, pero también he visto el amanecer que seguirá a esa noche. Y será un amanecer como no ha habido otro desde que el mundo es mundo». Las palabras del profeta tienen el poder de transformar la atmósfera misma de la habitación. Es como si el cielo se hubiera acercado a la tierra, como si lo eterno hubiera invadido lo temporal. Pero el peso de la revelación también trae consigo una carga casi insoportable. Malaquías sabe que después de él vendrán 400 años de silencio profético. 400 años durante los cuales el pueblo tendrá que vivir de las migajas de las palabras que él está dejando. La responsabilidad es abrumadora. Se levanta en medio de la noche y sale al pequeño patio de la casa de Aarón. El cielo nocturno se extiende sobre Jerusalén como un manto tachonado de diamantes, y en esa vastedad estelar, Malaquías encuentra tanto consuelo como inquietud. Cada estrella es un recordatorio de las promesas divinas, pero también de la inmensidad del plan que apenas puede vislumbrar. «¿Por qué yo, Señor?», susurra hacia la inmensidad nocturna. «¿Por qué debe recaer sobre mí la responsabilidad de ser tu última voz?». La respuesta no viene en palabras audibles, sino en una sensación que llena todo su ser. Es la certeza de que ha sido elegido no por sus méritos, sino por la gracia divina. Es la comprensión de que su nombre mismo, mi mensajero, no es casualidad, sino destino. Al día siguiente, Malaquías regresa al templo con un mensaje aún más urgente. Ha llegado el momento de confrontar directamente a los sacerdotes con la más devastadora de sus acusaciones. Han corrompido el pacto de Leví, han hecho tropezar a muchos en la ley, han despreciado al Señor con sus ofertas detestables. Los encuentra reunidos en el atrio interior, discutiendo no sobre asuntos espirituales, sino sobre la distribución de las ganancias obtenidas de los sacrificios. La escena es tan repugnante que el profeta siente una ira santa que amenaza con consumirlo. «Sacerdotes», su voz retumba por todo el templo como el rugido de un león. «Escuchen la palabra del Señor de los ejércitos». El silencio que sigue es tan denso que se puede cortar con cuchillo. Todos los rostros se vuelven hacia él, algunos con curiosidad, otros con hostilidad mal disimulada. «Si no escuchan y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre», continúa Malaquías, cada palabra cayendo como una sentencia judicial, «enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y aún las he maldecido porque no lo ponen en su corazón». La reacción es inmediata y violenta. Varios sacerdotes se levantan airados, sus rostros enrojecidos por la indignación. ¿Cómo se atreve este profeta de pueblo a juzgar a los herederos de Aarón, a los ungidos del Altísimo? Pero Malaquías no ha terminado.
Su voz se eleva aún más, cargada de una autoridad que viene de lo alto. He aquí, yo os corrompé la simiente, y os echaré el estiércol en vuestros rostros, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Las palabras son tan duras, tan gráficas en su descripción del juicio divino, que varios de los presentes retroceden como si hubieran sido golpeados físicamente. La imagen de ser cubiertos con los desechos de sus propios sacrificios corruptos es tan humillante que algunos no pueden ni siquiera contemplarla. Pero en medio de toda esta dureza, hay también una nota de esperanza para aquellos que tienen oídos para oír. Malaquías habla del pacto original con Leví, de cómo debería ser un verdadero sacerdote, uno que camina en paz y equidad, que apartaba a muchos de la iniquidad, cuyos labios guardaban la sabiduría y de cuya boca se esperaba la ley. Hay algunos, muy pocos, que escuchan estas palabras y sienten que su corazón se quebranta. Son aquellos que aún recuerdan por qué fueron llamados al sacerdocio, que aún conservan algún vestigio del fuego sagrado en sus almas. Para ellos, las palabras del profeta son como un bisturí que duele al cortar, pero que corta para sanar. Mientras Malaquías continúa su ministerio profético, se hace evidente que su mensaje no se limita a los sacerdotes. El pueblo mismo ha caído en una apostasía que se manifiesta en las formas más íntimas y devastadoras. Un día, mientras camina por los barrios residenciales de Jerusalén, el profeta es testigo de una escena que le parte el alma. Un hombre de mediana edad está echando de su casa a su esposa, una mujer que claramente ha envejecido con él, que ha compartido sus luchas y sus triunfos. La razón es evidente. Ha encontrado una mujer más joven y ha decidido que su esposa ya no le sirve. La mujer llora en silencio, recogiendo sus pocas pertenencias, mientras sus hijos la observan sin comprender completamente lo que está sucediendo. Es una imagen que encapsula toda la decadencia moral de una sociedad que ha perdido el respeto por los vínculos sagrados. Malaquías no puede permanecer callado ante tal injusticia. Se acerca al hombre, y su presencia misma parece irradiar una autoridad que hace que el divorcista se detenga en sus acciones. El Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, dice el profeta, con una voz cargada de dolor y autoridad, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El hombre intenta justificarse, balbuceando excusas sobre incompatibilidad y derecho personal, pero las palabras del profeta lo cortan como espada. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, continúa Malaquías, y cada palabra es como un clavo que se clava en la conciencia del hombre, y al que cubre de iniquidad su vestido. La escena que sigue es desgarradora. La esposa rechazada levanta sus ojos hacia el profeta, y en esa mirada hay una mezcla de gratitud y dolor que trasciende las palabras. Alguien finalmente ha hablado en su defensa. Alguien ha reconocido la injusticia que se comete contra ella. Pero el daño ya está hecho. El hombre, endurecido en su decisión, completa su acción cruel. La mujer se va, cargando no solo sus pertenencias, sino también el peso de una sociedad que no la protege. Malaquías la sigue con la mirada hasta que desaparece en las calles serpenteantes de la ciudad. Su corazón se llena de una indignación que es reflejo de la misma ira divina ante tal injusticia. Es en momentos como estos cuando el profeta comprende más profundamente por qué viene el juicio, pero también por qué es necesaria la purificación. La sociedad se ha corrompido desde sus cimientos más básicos: la familia, el matrimonio, la justicia entre los débiles y los poderosos. Pero aún en medio de tanta oscuridad, las visiones del futuro continúan llegando a Malaquías con una claridad y una fuerza que lo sostienen. Una noche, mientras ora en la azotea de la casa de Aarón, recibe una de las revelaciones más extraordinarias de toda su carrera profética. Ve, con una claridad que supera la realidad misma, el momento exacto cuando el Mesías prometido entrará por primera vez en el templo. Es solo un niño, llevado por sus padres para la ceremonia de presentación, pero el anciano Simeón lo reconoce inmediatamente. Las palabras del anciano resuenan en la visión. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tu salvación. La visión se expande y Malaquías ve toda la vida del Mesías desplegarse como un tapiz celestial. Ve sus primeras palabras en el templo cuando apenas tiene 12 años, confundiendo a los doctores de la ley con su sabiduría. Ve su bautismo en el Jordán, cuando los cielos se abren y la voz del Padre resuena sobre las aguas. Ve sus milagros, sus parábolas, su compasión infinita por los perdidos y quebrantados, pero también ve la oposición creciente, especialmente de aquellos que deberían haber sido los primeros en recibirlo. Ve a fariseos y saduceos, a escribas y sacerdotes, conspirando contra aquel que viene a salvar no solo a Israel, sino al mundo entero. La visión se intensifica hasta volverse casi insoportable cuando Malaquías contempla la última semana del Mesías en la tierra. Ve su entrada triunfal en Jerusalén, con multitudes gritando, «Hosana al Hijo de David», pero también ve cómo esas mismas multitudes, apenas unos días después, gritarán, «Crucifícalo». Ve la agonía en el Getsemaní, donde el Mesías suda gotas de sangre mientras lucha con el peso de los pecados de toda la humanidad. Ve la traición del discípulo, el arresto nocturno, los juicios injustos tanto ante el Sanedrín como ante Pilato, y luego la crucifixión. Malaquías ve cada detalle con una claridad que lo destroza. Los clavos atravesando las manos y los pies, la corona de espinas, los insultos de la multitud, la oscuridad sobrenatural que cubre la tierra cuando el Hijo de Dios exhala su último aliento. Pero la visión no termina con la muerte. Ve el terremoto que acompaña el momento de la muerte, ve el velo del templo rasgándose de arriba a abajo, ve los sepulcros que se abren y los santos que resucitan. Y 3 días después, ve la tumba vacía y al Mesías resucitado apareciendo primero a las mujeres, luego a los discípulos. La revelación alcanza su clímax cuando Malaquías ve la ascensión del Mesías y su promesa de regresar. Pero esta vez, cuando regrese, no será como cordero para el sacrificio, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando la visión se desvanece, Malaquías se encuentra temblando en la azotea, las lágrimas corriendo por su rostro como ríos. Ha visto el plan completo de redención, y la magnitud de lo que ha contemplado lo deja sin palabras. Pero hay algo más en las visiones, algo que toca directamente su corazón profético. Ve que antes del día grande y terrible del Señor, Dios enviará al profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es aquí donde Malaquías comprende que su ministerio tiene una dimensión que trasciende su propia época. Él es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la última voz profética antes del cumplimiento de todas las promesas. Los días siguientes son una mezcla de intensa actividad profética y profunda reflexión personal. Malaquías sabe que su tiempo se acaba, que las palabras que debe entregar son las últimas que el pueblo escuchará directamente de Dios durante siglos. En sus últimas apariciones públicas en el templo, su mensaje adquiere una urgencia y una intensidad que hace temblar hasta a sus más feroces opositores. Ya no solo denuncia la corrupción presente, sino que advierte sobre el juicio venidero y ofrece un último llamado al arrepentimiento. ¿Robará el hombre a Dios?, pregunta en una de sus últimas proclamaciones públicas. Su voz resuena por todo el atrio del templo con una autoridad que parece venir del mismo trono del Altísimo. Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La acusación es directa, personal, innegable. No se trata solo de rituales corruptos o de sacrificios defectuosos, sino de una actitud del corazón que se niega a reconocer a Dios como Señor absoluto de la vida. Pero aún en medio de la dureza del juicio, Malaquías ofrece esperanza para aquellos que estén dispuestos a escuchar. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice. Y su voz se suaviza con la promesa divina, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es una invitación a la restauración, un último ofrecimiento de misericordia antes de que venga el silencio, pero Malaquías sabe que pocos responderán.
Ha visto los corazones endurecidos, ha sentido la resistencia que se opone a la verdad como un muro de hierro. Su alma se duele por un pueblo que prefiere las tinieblas a la luz. En sus últimos días en Jerusalén, el profeta pasa horas caminando por las calles de la ciudad santa, memorizando cada detalle, cada rostro, cada sonido. Sabe que pronto se irá y que estas escenas quedarán solo en su memoria y en las palabras que ha dejado escritas. Se detiene especialmente en los lugares donde ha tenido encuentros significativos: la esquina donde confrontó a los comerciantes deshonestos, el atrio del templo donde proclamó sus mensajes más duros, la casa donde consoló a la viuda abandonada. Cada lugar lleva consigo el peso de palabras pronunciadas, de verdades declaradas, de corazones que fueron tocados o que se endurecieron aún más ante la revelación divina. En su última noche en la ciudad, Malaquías sube nuevamente a la azotea de la casa de Aarón. El cielo nocturno se extiende sobre Jerusalén como un manto de terciopelo negro tachonado de estrellas. Es aquí, bajo la inmensidad del cosmos, donde recibe su última revelación. Ve con una claridad que trasciende el tiempo mismo cómo sus palabras se preservarán a través de los siglos. Ve escribas copiando cuidadosamente sus profecías. Ve rollos siendo guardados en lugares sagrados. Ve generaciones futuras estudiando y meditando en las palabras que él ha recibido del Altísimo. Pero más importante aún, ve cómo esas palabras cobrarán vida cuando llegue el tiempo del cumplimiento. Ve a Juan el Bautista citando sus profecías sobre el mensajero que prepararía el camino. Ve al mismo Jesús haciendo referencia a sus palabras sobre Elías que había de venir. La visión final es la más gloriosa de todas. Ve el día cuando no habrá más necesidad de profetas, porque el Rey mismo habitará entre su pueblo. Ve la nueva Jerusalén descender del cielo. Ve el río de vida fluyendo desde el trono de Dios. Ve las naciones caminando en la luz del Cordero. Es una visión de esperanza que trasciende todo el dolor y la frustración de su ministerio terrenal. Todo el rechazo, toda la oposición, toda la aparente futilidad de su trabajo encuentra su significado en esta visión final del triunfo definitivo del plan divino. Cuando amanece, Malaquías baja de la azotea por última vez. Su rostro brilla con una luz que no es de este mundo, sus ojos reflejan la gloria que ha contemplado. Aarón lo mira y comprende sin necesidad de palabras que algo trascendental ha ocurrido. «Es hora de irme», dice simplemente el profeta, y en esas pocas palabras está contenida toda la solemnidad del momento. Se despide de Aarón con un abrazo que lleva consigo siglos de amistad y compañerismo en la fe. No se dicen muchas palabras porque ambos comprenden que las palabras son insuficientes para expresar lo que sienten. Malaquías toma su bastón de caminante y se dirige hacia las puertas de la ciudad. Su figura solitaria se recorta contra el cielo matutino, mientras se aleja por el camino polvoriento que lleva hacia el desierto. Pero antes de desaparecer completamente de la vista, se detiene y se vuelve una última vez hacia Jerusalén. Sus ojos contemplan la ciudad santa con una mezcla de amor y dolor que es imposible de describir. «Vendré otra vez», susurra, aunque sabe que cuando eso suceda, será en la persona del Mesías prometido. El Señor vendrá a su templo y será como fuego purificador y como jabón de lavadores. Con esas palabras, Malaquías desaparece en la distancia, llevando consigo el peso de ser el último profeta antes del gran silencio. Durante 400 años, sus palabras resonarán en el vacío, manteniendo viva la esperanza de un pueblo que espera al Mesías. Y cuando finalmente llegue ese Mesías, cuando Juan el Bautista prepare su camino en el desierto, cuando Jesús entre triunfalmente en Jerusalén, las palabras de Malaquías cobrarán vida con una intensidad que hará temblar tanto el cielo como la tierra. Porque él fue el último mensajero antes del mensajero definitivo, la última voz antes de la palabra hecha carne, el último profeta antes del profeta, sacerdote y rey, que cambiaría para siempre el curso de la historia humana.
Su mensaje resuena aún hoy, con la misma urgencia que tuvo hace más de 2000 años. En un mundo donde la corrupción parece triunfar, donde la injusticia abunda, donde los corazones se endurecen ante la verdad, las palabras de Malaquías siguen siendo un llamado al arrepentimiento, una advertencia sobre el juicio venidero y una promesa de esperanza para aquellos que esperan en el Señor. Escucharemos su voz. ¿Permitiremos que sus palabras penetren en nuestros corazones endurecidos? ¿Estaremos preparados para el día grande y terrible del Señor, cuando todo lo oculto sea revelado y toda injusticia sea juzgada? El tiempo se agota, el día se acerca, y las palabras del último profeta siguen resonando en el viento del tiempo. He aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero para aquellos que temen su nombre, para aquellos que han guardado sus mandamientos en medio de la apostasía generalizada, hay una promesa que brilla como estrella en la oscuridad. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Esta es la herencia que nos dejó Malaquías, el último mensajero antes del gran silencio. Sus palabras son como fuego que consume la escoria, pero purifica el oro, como martillo que quebranta la roca, pero moldea el metal precioso. En nuestros días, cuando la corrupción moral parece haberse normalizado, cuando la injusticia se disfraza de progreso, cuando los corazones se endurecen ante la verdad eterna, necesitamos escuchar nuevamente la voz de este profeta solitario que se atrevió a hablar cuando todos habían enmudecido. Su mensaje no es solo una reliquia del pasado, sino una advertencia urgente para el presente, porque el mismo Dios que juzgó la corrupción en el templo de Jerusalén, juzgará también la corrupción de nuestro tiempo. El mismo fuego que purificó a los hijos de Leví, purificará también a todos aquellos que claman ser seguidores del Altísimo. Pero en medio del juicio permanece la esperanza. El sol de justicia que Malaquías vio en visión se ha levantado ya sobre la tierra en la persona de Jesucristo. Y para todos aquellos que ponen su confianza en Él, no hay condenación, sino vida eterna. El silencio profético que siguió a Malaquías ha sido roto para siempre. El Mesías prometido ha venido, ha muerto, ha resucitado y ha prometido volver. Y cuando regrese, será para establecer su reino de justicia y paz, que no tendrá fin. ¿Dónde estás tú en esta historia? ¿Eres como los sacerdotes corruptos que rechazaron el mensaje? ¿O eres como los fieles remanentes que guardaron la esperanza aún en la oscuridad más densa? El tiempo de la decisión es ahora. El día del Señor se acerca como ladrón en la noche. Pero para aquellos que han preparado sus corazones, será día de gozo y no de terror, día de salvación y no de condenación. Porque el último profeta antes del silencio nos ha dejado la promesa más hermosa de todas, que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Y ese amanecer tiene nombre, se llama Jesucristo, el sol de justicia que trae salvación en sus alas. ¿Lo recibirás?